Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra de este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias. Continuamos este maravilloso recorrido por la carta a los hebreos, que poco a poco nos va aportando pues los elementos para el fortalecimiento de nuestra fe. Una fe que tiene también algunos modelos que en la historia de la salvación han sido, son y serán referentes siempre de lo que significa, más que un concepto en la vida, permanecer en la fe. Permanecer en la fe pues no aparece como algo fácil. Digamos que para animar la perseverancia de sus lectores que viven momentos difíciles, que luego vamos a tener este enlace con el Evangelio, el autor de la carta nos pone esos modelos del Antiguo Testamento, personas que soportadas en la fe, fieles a Dios en circunstancias a veces muy difíciles, obtienen esa fortaleza en su mente, en su corazón, y van caminando en la vida en alegría, ¿no? Ante todo, nos podría aproximar a una probable definición de fe, ¿no? Y la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por lo tanto, fe no es una evidencia. Esto es bien interesante. La fe no es una evidencia. El que tiene fe se fió de Dios, cree en Él y más importante todavía, le cree a Él. Pero la fe me da la seguridad de lo que espero. En Dios espero, ¿no? Recordemos ese salmo hermoso que nos dice, si el Señor no construye la casa, en vano se fatiga el constructor. Él está ahí. Y nos pone pues ese gran ejemplo, el ejemplo de Abraham es verdaderamente sorprendente y nos desborda también y nos va cuestionando acerca de eso que podríamos decir el tamaño de nuestra fe, de qué tan grande es nuestra fe. Imaginen ustedes si salió de su patria sin saber a dónde iba, solo porque el Señor le indicó, sal de tu tierra y de la casa de tus padres, y yo te indicaré una tierra a la que vas a ir. No, vivió como extranjero, si creyó en las promesas de Dios, aunque parecían totalmente descabelladas y nada acordes con las posibilidades de su naturaleza misma, si llegó a estar dispuesto incluso a sacrificar a su único hijo, o sea, de dar y de ofrendar lo mejor que tiene, o sea, esa primacía total de Dios por encima de todo, incluso por encima de ese hijo de la ancianidad. Esto fue porque tuvo esa fe en Dios, le creyó a Él, se fió totalmente de Él. En verdad, tenían mucho mérito estos creyentes de la antigua alianza, porque creyeron a Dios en tiempo de sombras, en tiempo solo de figuras, sin llegar a ver cumplidas las promesas. Simplemente creo en las promesas de Dios, mantenerme firme en las promesas de Dios. Esta figura de Abraham obviamente es muy estimulante y nos sirve de referente para afirmar la vivencia de nuestra fe. Debemos reconocer que muchas veces tendemos a pedir seguridades y demostraciones en nuestro seguimiento de Jesús. Estaríamos ligados un poco con Abraham, ese personaje que nos regala Hebreos hoy, estaríamos dispuestos
abandonar nuestra patria y la estabilidad de nuestra situación a los 75 años, sin saber a dónde nos lleva Dios? ¿Seguiríamos creyendo en Él si nos pidiera como a Abraham y a Sara tener que vivir en tiendas, en una tierra siempre como extranjeros, sin reposo, siempre esperando en las promesas y hasta con la petición de que sacrifiquemos a nuestro Isaac preferido? Son preguntas fuertes, querida comunidad. Muchas veces nuestra fe es tan débil y hasta tan interesada que si no vemos, y nos pasa eso, si no vemos a corto plazo el premio que esperamos, se nos debilita y puede llegar a claudicar. Muchas veces nosotros oramos no para estar acordes con el Padre Nuestro que nos dice, hágase Señor tu voluntad, sino que pareciera que nosotros queremos hacer un trueque, un cambio con el Señor. Yo te doy tanto y tú haces mi voluntad, pero nosotros difícilmente estamos dispuestos a decir, hágase Señor tu voluntad en mi vida, en la vida de mi papá, de mi mamá, de mi hermano o hermana, en la vida de este gran amigo, en la vida de mi familia, de mi comunidad, ¿no? Creemos en tiempos de crisis y noche oscura del alma, ¿ah? O solo cuando Dios nos regala la sensación de que está cerca de nosotros. Con razón se presenta hoy esta figura de Abraham, el patriarca de los creyentes, como un modelo de fe para animarnos en tiempos en que a nosotros nos parece difícil. O sea, su fe en la fidelidad de Dios deberíamos también tenerla nosotros, los que en el Benedictus decimos que nos alegra la fidelidad de Dios, porque recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, o sea, los que confiamos en que, como decimos en el Magnífica, en las vísperas, Dios se acuerda de la misericordia, como había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Fiarnos de Dios es como la clave de esta liturgia de la palabra para este día, ¿no? Ahora seguimos el evangelista Marcos en el capítulo 4, versículos 35 al 40. Después de las parábolas empieza aquí Jesús una serie de 4 milagros para demostrar que de veras el reino de Dios ha llegado en medio de nosotros y está actuando. El reino de Dios ha llegado, ese reino de Dios es Cristo, promesa, palabra viva y eficaz. Está en medio de nosotros y está actuando. Y los milagros y las cosas que van sucediendo tan buenas en la vida nos dicen que el reino de Dios está ahí y está presente. El primero es bien interesante, el primero de estos milagros. El primero es el de la tempestad calmada, esta que pone de manifiesto que Jesús incluso tiene poder sobre la naturaleza cósmica y ante el asombro de todos. Todos están asombrados. Miren, hasta el mar le hace caso. Es un relato, querida comunidad, es un relato muy vivo. Imaginen ustedes lo que pasa ahí, la barca tambaleándose, en las aguas encrespadas, ese susto dibujado en el rostro de los discípulos, el miedo, el pavor, a pesar de que eran personas avesadas en las maniobras del mar, de los lagos. ¿Cómo sería de fuerte la tempestad que llegan a sentir y a perder la serenidad y la calma, ¿no? El único que tiene serenidad ahí parece ser Jesús, el único que está tranquilamente dormido en medio de la borrasca, lo que es señal pues de una buena salud y de que está pues bastante cansado y se queda allí dormido. Ese diálogo que pasa allí es muy interesante
los discípulos de alguna manera le hacen un cierto reclamo a Jesús por su poco interés. Pareciera que Jesús no se interesara porque por todo lo que está pasando allí, la barca está a punto de sucumbir y ellos tienen mucho miedo. Cuando despiertan a Jesús, la respuesta de Jesús es contundente. ¿Por qué son tan cobardes? Y les pregunta, ¿aún no tienen fe? Nos enlazamos con el tema de la fe. ¿Aún no tienen fe? Podemos decir que una tempestad es una buena forma de poner en evidencia muchas otras crisis desde el punto de vista personal, social, desde el punto de vista de la familia. Las crisis están permanentemente acompañándonos, ¿no? Ahora, el mar siempre dentro de este escenario, el mar es sinónimo. O sea, en la Biblia el mar es sinónimo de peligro, en el mar también actúa el maligno, ¿no? O sea, también nosotros experimentamos, y pensémoslo, cada uno, experimentamos en nuestra vida las borrascas pequeñas y quizás no tan pequeñas, o sea, tanto en la vida personal, como en la vida de pareja, como en la vida de familia, como en la vida comunitaria, como en nuestra vida eclesial. A veces nos tocan fuertes corrientes, momentos de crisis, momentos de desaliento, momentos de incertidumbre, y da la impresión de que nos vamos a hundir. Mientras Dios parece que durmiera, ¿no? Ese aviso va también para nosotros, querida comunidad, en este 2025, a veces por nuestra poca fe y nuestra cobardía, ¿no? No acabamos totalmente de fiarnos del Señor en este presente de nuestra vida. No acabamos de entender que Él está allí. No acabamos de creer que su Espíritu sigue animando, que su Espíritu sigue proponiéndonos el consuelo y la paz para afrontar las grandes dificultades. No se nos ha prometido una travesía, un paso fácil por la historia, ¿no? Nuestra historia, como la de los demás, muchas veces es una historia marcada por muchas tempestades. Cuando Marcos escribe este evangelio, la comunidad cristiana vive momentos difíciles de persecución, de grandes tormentas en su estabilidad, de grandes crisis en sus miembros, ¿no? Pero ese Jesús que parece dormir, sí le importa la barca. No tendríamos que ceder a la tentación del miedo, del pesimismo. Cristo parece como el vencedor, como el vencedor en medio de las tormentas. Vamos a decirle, Señor, a veces puede que sintamos en nuestra vida que hay verdaderas tormentas que ponen en peligro nuestra fe, nuestra esperanza. Hay momentos en que no sabemos qué hacer, nos sentimos un poco perdidos. Hay momentos en que le decimos al Maestro, al Señor en nuestra oración, esa palabra es fuerte: Señor, sálvanos que nos hundimos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.